Buenos días, somos el Grupo 22 y hoy los invitamos a reflexionar sobre una pregunta fundamental en cualquier democracia. ¿Qué ocurre cuando las decisiones electorales se toman en medio de información falsa, sesgada o manipulada? En cada elección presidencial, millones de colombianos toman decisiones que definen el futuro político de nuestro país, pero en 2026 las campañas ya no se libran únicamente en plazas políticas o debates televisivos. Hoy las elecciones también ocurren en las redes sociales. Titulares virales, algoritmos y cadenas de información circulan en cuestión de segundos. Mientras algunos medios buscan informar, otros contribuyen a la difusión de desinformación, discursos polarizantes y contenido manipulado que influye en la percepción de millones de ciudadanos. En un país que se define constitucionalmente como democrático, pluralista y participativo, surge nuevamente una pregunta fundamental. ¿Puede existir verdaderamente una democracia libre cuando gran parte de la ciudadanía toma decisiones políticas en medio de información falsa, sesgada o manipulada? La Constitución de 1991 reconoce la libertad de expresión y el derecho de las personas de recibir información veraz e imparcial. Sin embargo, durante estos procesos electorales, estos principios muchas veces entran en tensión con la realidad del entorno mediático y digital colombiano. Este documental analiza cómo los medios de comunicación y las redes sociales pueden influir en la democracia durante las elecciones presidenciales de 2026 y cómo la desinformación, la polarización y la falta de control institucional afectan la participación ciudadana y la confianza democrática. Siguiendo la explicación de mi compañera Paula, debemos entender que durante décadas los medios tradicionales como lo es la televisión, como lo es la radio o como lo es la prensa, fueron las principales fuentes de información política para los ciudadanos en el país, en Colombia. Pues sin embargo, en las elecciones de ahorita de los 2026 se presenta un fuerte uso de las redes sociales, las cuales se han convertido en muy probablemente uno de los espacios más influyentes en la construcción de una opinión pública de un partido político. Aquí podemos ver cómo plataformas como TikTok, como lo es Instagram, X y Facebook, permiten que cualquier contenido político sea difundido masivamente en cuestión de minutos, creando un video y subiéndolo en esas redes, sin necesidad de un tipo de verificación previa de lo que se está diciendo o la información que se está comentando. Por tanto, es que aunque estas plataformas han mejorado el acceso a la información y digamos que la participación ciudadana, porque estos medios son mucho más fáciles de acceder que otros, los que he dicho anteriormente, también han facilitado la circulación de noticias falsas, o digamos el contenido manipulado, lo que vienen siendo los discursos altamente polarizantes. En muchos casos, la velocidad con la que circula esta información supera ampliamente la capacidad de verificación de los ciudadanos o incluso las propias instituciones del Estado, las cuales puedan comentar o digamos argumentar si hay algún tipo de información falsa en este tipo de en los videos que se ven en las redes sociales. Por tanto, es que el problema no se limita únicamente a la existencia de información falsa. Hay otros factores que tomar en cuenta, como lo son cuando millones de ciudadanos reciben contenido político manipulado o pues parcializado, que así se afecta también la manera en que las personas construyen sus opiniones personales, cómo participan en debates públicos y toman decisiones electorales a final de cuentas. Por tanto, es que en consecuencia la democracia empieza a dejar de depender únicamente del derecho al voto y comienza a depender también de la calidad y veracidad de la información que reciben los ciudadanos. Por tanto, es que tenemos que entender que la desinformación de muchos medios y plataformas digitales también contribuye al aumento de la polarización política mediante discursos agresivos, de derecha, izquierda, centro, que van dándole ploma al que vean cerca. Entonces, por eso es que se descontextualiza, o bueno, se hace por diseño, se intenta descontextualizar o diseñar para generar una reacción emocional, para digamos manipular a las masas. Esto no solamente está profundizando divisiones sociales y políticas, sino que también debilita la confianza ciudadana en las instituciones democráticas, en los procesos electorales y en la posibilidad de construir debates públicos informados y respetuosos. Por esto, digamos, viendo esta perspectiva, surge una tensión fundamental para la democracia colombiana. Digamos que incluso cuando la Constitución de 1991 garantiza la libertad de expresión, el acceso a información veraz y la participación democrática, bueno, la realidad
y mediática del proceso electoral, digamos que mantener esos limpios los procesos electorales, se plantean unos desafíos que las instituciones del Estado aún no logran responder completamente. Por tanto, debemos responder a esta pregunta: ¿quién debe proteger estos derechos durante las elecciones y por qué sigue existiendo una brecha entre lo que garantiza la Constitución y lo que ocurre en la práctica? Continuando con el análisis constitucional, la Constitución Política de 1991 define a Colombia como un Estado social de derecho democrático, participativo y pluralista. Eso significa que la democracia no depende únicamente de realizar elecciones, sino también de garantizar que los ciudadanos puedan participar de manera libre, informada y en igualdad de condiciones. En este contexto, la circulación de desinformación, contenido manipulado y discursos polarizantes durante las elecciones presidenciales del 2026 ponen en tensión varios derechos y principios constitucionales fundamentales. Uno de los derechos más relevantes en este debate es el derecho de todas las personas a recibir información veraz e imparcial. En una democracia, el acceso a información confiable permite que los ciudadanos formen opiniones políticas críticas y tomen decisiones electorales conscientes. Sin embargo, cuando los medios o las plataformas digitales priorizan contenido engañoso, sensacionalista o altamente emocional, el debate público se distorsiona y la ciudadanía pide herramientas para participar de manera plenamente libre e informada. Al mismo tiempo, la Constitución también protege la libertad de expresión, uno de los pilares esenciales de cualquier democracia. Esto genera una tensión compleja: ¿cómo combatir la desinformación sin limitar injustificadamente la libertad de expresión? Aunque el Estado no puede censurar opiniones políticas, sí tiene la responsabilidad de proteger el proceso democrático y garantizar que los derechos ciudadanos no se vean afectados por campañas de manipulación o difusión masiva de información falsa. A lo largo de las elecciones presidenciales del 2026, los medios de comunicación y las redes sociales han demostrado tener una enorme capacidad para influir en la opinión pública y en la manera en la que los ciudadanos participan políticamente. Aunque estas plataformas pueden fortalecer la democracia al ampliar el acceso a información y facilitar la participación ciudadana, también pueden convertirse en un espacio de desinformación, manipulación y polarización, que debilitan los principios democráticos organizados por la Constitución. En la democracia constitucional, votar no es suficiente. La participación política solo puede ser verdaderamente libre cuando las personas tienen acceso a información confiable, plural e imparcial, que les permita tomar decisiones conscientes. Por esta razón, las defensas de la democracia no dependen únicamente de las instituciones del Estado, sino también de la capacidad crítica de la ciudadanía frente a la información que consume y comparte diariamente. Frente a estos desafíos, las instituciones públicas necesitan fortalecer sus mecanismos de protección democrática en el entorno digital. Los organismos como el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría y las entidades encargadas de la regulación de la comunicación deben adaptar sus estrategias a las nuevas dinámicas tecnológicas y electorales. Esto incluye mejorar la vigilancia sobre las campañas digitales, aumentar la transparencia en la publicidad política y desarrollar mecanismos más rápidos para identificar y responder a la desinformación electoral. Sin embargo, ninguna medida institucional será suficiente sin una ciudadanía crítica e informada. En un contexto donde cualquier persona puede compartir contenido masivamente en cualquier segundo, cada ciudadano tiene también que adquirir una responsabilidad democrática, verificar sus fuentes, cuestionar la información que recibe en redes sociales y participar de manera respetuosa en los debates públicos son acciones fundamentales para fortalecer la democracia y proteger los derechos colectivos. El reto para Colombia no es limitarse a lo que comparten redes sociales, sino adquirir conciencia, encontrar mecanismos democráticos que permitan proteger simultáneamente este derecho y los derechos ciudadanos de recibir información. En otras palabras, la Constitución de las elecciones del 2026 no es decidir entre libertad o regulación, sino construir una democracia capaz de garantizar ambas de manera equilibrada. La Constitución del 91 imagina una democracia basada en la participación, el pluralismo y la protección de los derechos fundamentales. Sin embargo, en una era digital, garantizar estos principios requiere mucho más que realizar elecciones periódicas.
También exige instituciones capaces de responder a los nuevos desafíos tecnológicos y a los ciudadanos comprometidos con la verdad, el pensamiento crítico y la participación responsable, porque al final la fortaleza de una democracia no depende únicamente de quién lo gobierna, sino también de la manera en la que la sociedad decide informarse, debatir y construir colectivamente la realidad política.